Corría el año 1347 cuando un barco llegó al puerto de Mesina sin anunciarse. Nadie sabía qué traía dentro. Viajaba la muerte. El barco avanzaba lentamente entre la niebla del amanecer. En solo 5 años, 75 millones de vidas desaparecerían, llevándose familias enteras, pueblos completos y la estabilidad de un continente que jamás imaginó una tragedia así. Esta es la historia de la peste negra. Antes de que la tragedia comenzara, Europa era un lugar frágil y vulnerable. Las ciudades estaban sucias, abarrotadas y mal construidas. Las calles se llenaban de basura, de animales muertos y de aguas negras. La mayoría de la gente vivía hacinada, sin higiene, sin acceso a médicos reales. La medicina medieval no tenía respuestas. Los médicos apenas entendían el cuerpo humano. Creían en supersticiones, en malos espíritus, en desequilibrios del aire. Nadie sabía qué era una bacteria, qué era una infección o cómo detenerla. El comercio europeo crecía. Barcos de todas partes llegaban cada día a los puertos más importantes: Génova, Venecia, Mesina, Marsella. Mercaderes, animales, telas, especias. Todo viajaba sin control, y con ellos también viajaban enfermedades. Las familias eran pobres, la comida escasa, las condiciones de vida terribles. Un simple resfriado podía matar a un adulto. Una herida infectada podía acabar con la vida de un niño. Europa vivía en un equilibrio delicado. Bastaba un pequeño empujón para que todo colapsara. Y ese empujón llegó desde el mar. Todo cambió el día en que un barco desconocido se acercó a Mesina. Nadie imaginaba el desastre que traía. Desde lejos parecía una nave común, como las que llegaban cada día con telas, especias o noticias de otros reinos. Pero cuando se acercó, algo no encajaba. El silencio, la lentitud, la sensación de que algo estaba profundamente mal. Los pocos hombres que quedaban con vida en la cubierta apenas podían sostenerse en pie. Sus rostros estaban pálidos, hinchados, con manchas negras que parecían extenderse bajo la piel. Algunos tosían sin parar. Otros simplemente miraban al vacío, como si ya no estuvieran en este mundo. La gente del puerto dio un paso atrás. Habían visto barcos con enfermos antes, pero nunca algo así. Los gritos empezaron. «¡Alejen esa nave! ¡No la dejen entrar!». Pero era tarde. El barco ya estaba demasiado cerca, y lo que venía dentro no era algo que pudiera detenerse con un muro o una orden. Dentro de la nave, lo invisible viajaba pegado a la ropa, al aire, a las cajas. Algo que nadie podía ver ni entender. Algo que ya había empezado a expandirse por la ciudad sin que nadie lo notara. Ese barco no solo traía mercancía, traía el comienzo de una tragedia que cambiaría la historia de Europa. Una vez que la peste llegó a Europa, nada pudo frenarla. Viajaba más rápido que cualquier ejército, más silenciosa que cualquier enemigo. Saltaba de ciudad en ciudad, siguiendo el camino de los barcos, las caravanas y los mercados. En Mesina, el miedo se extendió antes que la enfermedad. Familias enteras abandonaban la ciudad, huyendo sin rumbo, sin saber que al escapar llevaban la muerte con ellos. En cuestión de semanas, la peste llegó a Génova, Venecia y Marsella. Los puertos colapsaron. Los barcos eran rechazados, pero ya era inútil. La enfermedad ya había entrado, escondida en las ropas, en los cargamentos, en el aire pesado de los muelles. Las rutas comerciales se convirtieron en rutas de destrucción. Y cada ciudad que recibía un barco, recibía también la tragedia. Europa solo podía mirar cómo, día tras día, la sombra avanzaba sin oposición. En aquellos años,
Europa dependía completamente del comercio marítimo. Los puertos eran la puerta de entrada de la riqueza, pero también de los peligros invisibles. Los barcos que conectaban al Mediterráneo con Asia transportaban seda, especias, trigo, madera. Pero dentro de sus bodegas viajaban también las ratas, las pulgas y los patógenos que nadie podía ver. Cada ruta comercial era un hilo que unía un reino con otro. Y por esos mismos hilos, la peste avanzaba silenciosa, saltando de un cargamento a otro, de un puerto a otro, sin que nadie pudiera. Miles de manos tocaban las mismas cajas, los mismos sacos, las mismas cuerdas. Bastaba un solo barco infectado para convertir un puerto entero en un punto de contagio. Las caravanas terrestres tampoco estaban a salvo. Los mercaderes que cruzaban montañas y desiertos llevaban consigo riquezas, pero también transportaban la enfermedad sin saberlo. Europa entera dependía del intercambio constante. Ese mismo intercambio, tan necesario para sobrevivir, se convirtió en el vehículo perfecto para que la peste encontrara nuevos caminos, nuevas víctimas y nuevas ciudades que aún no imaginaban lo que estaba por llegar. En cada ciudad, en cada calle, aparecían escenas que nadie estaba preparado para ver. Las casas empezaban a cerrarse con tablas desde dentro. Los vecinos dejaban comida en la puerta de quienes estaban enfermos, pero sin tocarla, sin acercarse. El miedo era más fuerte que la solidaridad. Los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Los carros funerarios recorrían las calles día y noche, cargando cuerpos envueltos en telas sucias. En algunos lugares ya no había suficiente tierra para enterrarlos, y los cuerpos terminaban en fosas enormes. Las familias se desintegraban. Un hijo no tocaba a su madre enferma. Un padre abandonaba su casa para no morir junto a los suyos. La peste no solo destruía cuerpos, destruía vínculos, moral, humanidad. Los médicos, vestidos con túnicas gruesas y máscaras extrañas, caminaban entre los enfermos intentando entender algo, pero no tenían respuestas. Solo podían mirar y esperar. Las iglesias sonaban con campanas que no paraban. Cada repique significaba una nueva muerte. Y en algunas ciudades las campanas sonaban tanto que la gente dejó de distinguir una hora de otra. El miedo era tan grande que la peste no tenía que llegar a una casa para destruirla. Bastaba el rumor, el sonido de un estornudo o la visión de una mancha negra en la piel. Las grandes ciudades, que alguna vez fueron centros de comercio y vida, se convirtieron en escenarios de abandono. Calles que antes rebosaban de gente quedaron vacías, silenciosas, cubiertas por el olor de cuerpos que nadie se atrevía a enterrar. En Florencia, París, Londres, las autoridades desaparecieron, los jueces huyeron, los guardias se enfermaron, los médicos murieron uno tras otro. Sin líderes, sin protección, sin orden, las ciudades quedaron entregadas a su propia suerte. Los mercados cerraron, los artesanos dejaron de trabajar, los caminos se volvieron inseguros. Las familias, sin recursos ni alimentos, se encerraron en sus casas esperando que la muerte los ignorara. Pero la muerte no ignoraba a nadie. Reinos enteros comenzaron a tambalear. Los campesinos no podían sembrar, los nobles no podían gobernar, los sacerdotes no podían consolar. Europa parecía detenerse, como si todo el continente estuviera conteniendo el aliento. La peste no solo destruyó cuerpos, destruyó estructuras, gobiernos, economías, esperanzas. Era como si el mundo hubiera llegado a su límite y estuviera a punto de quebrarse. La economía europea se quebró como un vidrio. Los mercados cerraron, los talleres quedaron vacíos y las rutas comerciales dejaron de funcionar.
No había barcos, no había mercancías, no había trabajadores. Los campos quedaron abandonados. Los campesinos morían o huían, dejando las cosechas sin recoger. El trigo se pudría en la tierra y el pan desapareció de las mesas. Las monedas perdieron valor. Los reinos no podían cobrar impuestos porque ya no quedaban personas para pagarlos. Las ciudades más ricas se empobrecieron de la noche a la mañana. El comercio internacional cayó como una piedra. Venecia, Génova, Florencia, centros de riqueza durante siglos, se transformaron en ciudades silenciosas, con mercados vacíos y puertos paralizados. Los precios se dispararon. Algo tan simple como un saco de harina costaba una fortuna. La gente sobrevivía con lo que encontraba o con lo que podía quitar. La peste no solo mató personas, mató la economía, mató los negocios, mató la estabilidad. La gente dejó de buscar explicaciones médicas porque no existían y empezó a buscar culpables. Para muchos, aquello no era una enfermedad, era un castigo divino. En toda Europa surgieron predicadores que gritaban en las plazas que Dios estaba purificando al mundo. Decían que la humanidad había pecado demasiado, que la lujuria, la avaricia y la soberbia habían provocado la ira celestial. Y miles de personas desesperadas lo creyeron. Los templos se llenaron de fieles buscando perdón. Procesiones avanzaban día y noche por las calles, rezando entre cadáveres y casas cerradas. La gente lloraba, suplicaba, prometía cambiar, pero la muerte no se detenía. En medio de ese caos emocional aparecieron los flagelantes, grupos que viajaban de ciudad en ciudad, golpeándose la espalda con látigos hasta sangrar, convencidos de que su dolor podía detener la plaga. Las multitudes los seguían, lloraban, se arrodillaban, pero nada cambiaba. Y como el miedo siempre busca un enemigo, empezaron las acusaciones. Minorías, extranjeros, viajeros, comerciantes, cualquier grupo diferente podía ser señalado como responsable de la tragedia. La histeria colectiva convertía a víctimas inocentes en culpables imaginarios. El terror religioso era tan fuerte como la enfermedad misma. Europa no solo enfrentaba una plaga biológica, enfrentaba una tormenta espiritual que rompía familias, comunidades y reinos enteros. Los rumores crecieron como fuego entre la gente desesperada. Algunos afirmaban que había envenenadores recorriendo Europa. Otros aseguraban que ciertos grupos habían desatado la plaga para destruir ciudades enteras. En varias regiones, los extranjeros fueron perseguidos. Los comerciantes que venían de tierras lejanas eran vistos con sospecha. Muchos fueron expulsados. Otros no tuvieron tanta suerte. La histeria colectiva se volvió peligrosa. Personas inocentes fueron capturadas, interrogadas y forzadas a confesar crímenes imposibles. En algunos lugares, la multitud actuaba sin ley. Bastaba un rumor para provocar linchamientos, incendios y castigos brutales. Europa no solo estaba siendo destruida por la peste, estaba siendo destruida por la propia gente. El colapso moral avanzaba tan rápido como la enfermedad. Mientras las grandes ciudades luchaban por sobrevivir, la peste empezó a llegar a los rincones más pequeños de Europa. Aldeas remotas, pueblos escondidos entre montañas o rodeados de campos, lugares donde nunca pasaba nada. Ahí la tragedia era más silenciosa, pero igual de mortal. En muchos pueblos, la enfermedad llegó sin aviso. Un viajero, un comerciante, un mensajero. Bastaba una sola persona infectada para que en cuestión de días todo cambiara. Las familias empezaron a caer una tras otra, sin entender qué era lo que los golpeaba. A diferencia de las ciudades, los pueblos no tenían médicos, ni hospitales,
ni autoridades capaces de organizarse. La gente solo veía cómo sus vecinos se enfermaban de repente, cómo las llagas aparecían, cómo la fiebre los consumía sin que nadie pudiera hacer nada. El miedo se mezcló con la desesperación. Algunas aldeas se encerraron por completo, prohibiendo la entrada de cualquier desconocido. Otras quedaron totalmente abandonadas, con las casas abiertas y el silencio cubriéndolo todo. Hubo lugares donde la peste fue tan rápida que no quedó nadie vivo para enterrar a los muertos. Los pueblos pequeños, que alguna vez habían sido tranquilos y llenos de vida, se convirtieron en lugares fantasmales, marcados por el olor de la muerte y el eco de lo que alguna vez fueron. Los animales ocupaban los lugares que la gente había dejado atrás. Caballos sueltos, perros callejeros, ratas moviéndose entre ventanas rotas. Los sonidos humanos se habían ido. Solo quedaba el eco del viento chocando con las paredes vacías. En ciudades enteras, nadie tocaba las campanas de las iglesias. Nadie abría los comercios. Nadie recogía los cuerpos. Los sobrevivientes decían que caminar por esos lugares era como adentrarse en un cementerio sin tumbas. Un mundo detenido en el tiempo, congelado en el momento exacto en que la peste lo destruyó todo. Pero incluso en medio de ese silencio absoluto, algo empezó a cambiar. Europa no lo notó de inmediato, pero la sombra que había consumido al continente ya no avanzaba con la misma fuerza. Después de años de muerte, silencio y devastación, la peste comenzó a perder fuerza. No fue un milagro, ni una cura, ni un descubrimiento médico. Simplemente la ola empezó a retroceder. Los brotes se hicieron menos frecuentes. Las ciudades que habían sido tumbas abiertas empezaron a tener días sin nuevos enfermos. Las campanas que anunciaban muertes comenzaron a sonar con menos frecuencia y por primera vez en mucho tiempo, las calles dejaron de llenarse de cadáveres. Algunos creyeron que era la voluntad divina. Otros pensaron que la enfermedad había agotado su furia. La verdad es que la peste había matado a tantos que ya no encontraba a quién más atacar. Con menos personas vivas, con poblaciones enteras reducidas a la mitad, la enfermedad perdió su camino. Las rutas comerciales se habían detenido, los puertos estaban cerrados y la peste ya no podía viajar con la misma facilidad. Lentamente, ciudad tras ciudad, vio cómo los contagios disminuían, hasta que, sin anuncio oficial, sin celebración, sin un día exacto, la primera gran ola de la peste negra llegó a su final. Europa respiró, no porque estuviera a salvo, sino porque lo peor había pasado, y entonces surgió una nueva pregunta. ¿Cómo iba a levantarse un mundo que ya no era el mismo? Las calles estaban vacías, los oficios sin manos, y los reinos sin ciudadanos suficientes para mantener su mundo en pie. En muchos lugares, los sobrevivientes descubrieron un poder que antes no tenían. Los campesinos exigieron mejores salarios. Los artesanos pidieron trabajar menos horas. Y por primera vez, los señores feudales tuvieron que escuchar. La estructura social medieval, rígida y desigual, comenzó a romperse. Los trabajadores podían mudarse, negociar, elegir dónde vivir. El miedo al castigo feudal se desvanecía, porque ya no había quien reemplazara a un campesino que se marchara. Las mujeres también tomaron un papel más visible. Administraron hogares, comercios y talleres abandonados, y muchas comenzaron a participar en la economía, de formas que antes estaban prohibidas. Las ciudades intentaron renacer. Nuevas leyes de higiene, mercados reorganizados, reconstrucción de murallas y puentes. La peste había obligado a Europa a modernizarse, aunque fuera desde el dolor. La sociedad se transformó porque no tenía otra opción. Y en ese cambio, sin darse cuenta,
Europa comenzó el lento camino hacia una nueva era. La peste negra dejó heridas profundas, pero también abrió una puerta inesperada: la necesidad de entender el cuerpo humano como nunca antes. Después del desastre, los médicos reconocieron una verdad brutal. Las supersticiones no servían para salvar vidas. Las universidades comenzaron a estudiar la anatomía con seriedad. Se abrieron hospitales organizados, con espacios para aislar enfermos, y por primera vez se registraron síntomas, tratamientos fallidos y métodos que funcionaban, aunque fuera por casualidad. Los científicos empezaron a observar el mundo con ojos nuevos. La idea de que las enfermedades podían transmitirse por contacto se volvió imposible de ignorar. Los gobiernos establecieron cuarentenas oficiales, revisaron puertos, controlaron mercancías y vigilaron a los viajeros que llegaban desde lejos. Europa, golpeada hasta el límite, finalmente entendía que proteger la salud era cuestión de conocimiento, no de rezos. Ese cambio marcaría el inicio de una nueva forma de pensar, más racional, más crítica, más científica. La peste negra había destruido mucho, pero también había obligado al continente a despertar. Así terminó uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Europa sobrevivió, marcada, herida, pero de pie. De aquella sombra inmensa quedaron lecciones que perduran hasta hoy. La fragilidad de la vida, la importancia del conocimiento y la capacidad del ser humano para reconstruirse después de caer. La peste negra no solo cambió un continente, nos recordó que incluso en los momentos más devastadores siempre existe un camino hacia adelante. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué otra historia quieres escuchar.